todas y todos a este nuevo ciclo de las charlas que estamos organizando el Laboratorio de Gobierno que dirige aquí María Paz Hermosilla y el Centro de Economía y Política Regional que yo tengo a bien codirigir con nuestro expositor de hoy, que se llama Juan Pedro Eberhardt. Juan Pedro nos estará presentando sobre una investigación que estamos haciendo acá en el centro que tiene que ver con las políticas territoriales, o sea, con los problemas territoriales y las políticas nacionales que se hacen en Chile. Y para brevemente me gustaría presentar a Juan Pedro. Juan Pedro es doctor en Economía de la Universidad de Yale. En sus cualificaciones, también tiene un máster en Economía, también de la misma universidad de 2006, y tiene también un máster de Economía Aplicada de la Universidad de Chile y el título de Ingeniero Matemático de la Universidad de Chile también. Juan Pedro hoy en día se desempeña en la Universidad de Ibáñez como profesor de la Escuela de Negocios y es el director del Centro de Economía y Política Regional que está emplazado acá en la región de Valparaíso, en la ciudad de Villa del Mar. Así que creo que las palabras siguen sobrando en este tiempo. Ustedes vinieron a escuchar a Juan Pedro, así que le dejo toda la pasada o toda la plataforma a Juan Pedro para que nos cuente de este problema que tanto es tan importante para nosotros en el centro y para la universidad, que es el desarrollo de capacidades en las regiones en lo que tiene que ver con datos y también la información que queremos que ojalá se disemine de los problemas que existen. Así que Juan Pedro, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Por favor, adelante. Buenos días, muchas gracias por invitarme, muchas gracias a María Paz y a Esteban. ¿Se escucha? ¿Sí? Se Sí, escucha perfecto. Tu presentación necesita ser como maximizada y eso Ahí sería sí. el único detalle. Ahí sí. Ah, perfecto, muchas gracias por la invitación. Siempre es un agrado para un académico que le dé la oportunidad de contarle a más gente acerca de lo que investiga. Así que voy a intentar no aburrirlo y contar las cosas que considero muy importantes de esta investigación. Un trabajo en conjunto que es con Patricio Aroca y Esteban López acá también. Y les voy a contar la investigación, pero también les quiero contar un poco del proceso que uno tiene cuando quiere entender fenómenos territoriales. Entonces, no solo quiero hablar de la investigación propiamente tal, que creo que también es bien importante para lo que estamos viviendo, pero también contarles un poquito qué significa las ciencias territoriales, las ciencias de datos, cuando queremos enfrentar preguntas de investigación que son bien contingentes, como en este caso. Entonces, la pregunta en sí, lo que motiva esta investigación, de la cual yo voy a hablar como un poquito más adelante, es que la pandemia obviamente ha obligado a los países a implementar muchos tipos de políticas, políticas sanitarias, políticas de recuperación económica, todo tipo de políticas de ciencia para desarrollar vacunas en algunos casos, o ventiladores, etc. Entonces, hay un montón de políticas y para nosotros los que estudiamos economía y ciencias sociales, este es un lugar muy fértil para empezar a entender los efectos de esas políticas, si funcionan, no funcionan, qué tan efectivas, qué tan eficientes son. Entonces, en este momento hay mucha gente en el mundo tratando de entender qué cosas han funcionado, qué cosas no han funcionado, porque efectivamente la pandemia nos obligó a cambiar muchas cosas que estábamos haciendo. Y hay una característica muy especial de lo que estamos viendo de la pandemia, que es diferente a otros fenómenos que se han observado en la historia, que es la característica especialmente territorial de la pandemia. Porque a veces hay un shock financiero, por ejemplo, como hubo el 2008, que afectó a toda la economía. O tenemos terremotos, podemos tener muchos shock que a veces tienen grandes efectos, pero acá la pandemia tiene efectos muy territoriales, y territoriales me refiero a zonas relativamente pequeñas, y vamos a hablar de eso en un segundo. Por lo tanto, tenemos países, muchas veces como Chile, que tienen un gobierno central, o países federales, y tienen este problema, este efecto, este fenómeno de la pandemia, que es específicamente territorial. ¿Okay? Que afecta a territorios muy pequeños muchas veces, obviamente está expandiendo, pero hay una componente espacial territorial muy importante. Entonces, obviamente lo que uno quiere preguntarse es, dada esta característica espacial y territorial de este fenómeno, si han funcionado o no han funcionado las políticas. Y en el caso de Chile, vamos a ver que es muy importante, porque en Chile la forma en que se hace política desde hace mucho tiempo son políticas muy descentralizadas, muy a nivel nacional, y vamos a hablar un poquito de eso también. Entonces vamos a contrastar esta idea de un fenómeno muy territorial
que se ha desarrollado en comunas, en ciudades, y después llega a regiones, con políticas que son aplicadas muchas veces a nivel nacional. Entonces vamos a ver si ese tipo de políticas funcionan para este tipo de fenómenos. Esa es un poco la motivación de la investigación que va a presentar. Pero antes de eso, quiero contarles un poquito de ciencia regional y cómo podemos estudiar este problema. ¿Y por qué ciencia regional? ¿Por qué no todo se hace con ciencias regionales? ¿En qué casos es bueno estudiarlo? ¿Por qué la ciencia de datos nos ayuda a entender este problema? Entonces, antes de ir a responder la pregunta que les enuncié en un segundo, que es si las políticas nacionales sirven para problemas territoriales, quiero contar un poco de este proceso, porque creo que les va a servir para entender las dificultades que tiene hacer este tipo de estudios. ¿Okay? Y obviamente cuando uno entiende las diferencias o las cosas que puede aportar la ciencia regional a la ciencia de datos, también entiende las posibles limitaciones. Y vamos a ver que acá hay harto de las limitaciones que tienen este tipo de estudios, porque uno quiere hacer muchas cosas, quiere preguntar muchas cosas, pero a veces no puede hacerlo porque hay limitaciones especialmente de los datos. Y vamos a ver el tema de datos también. Entonces, para darle un poquito de contexto y para que entiendan las diferencias de lo que se llama ciencia regional, lo que ustedes ven en los diarios comúnmente, lo que mucho trabajo de investigación, se centran en dos tipos de niveles de investigación o de objetos que uno investiga. Uno son los individuos. ¿Ah? Si los individuos quieren hacer A o B, quieren meter a su hijo en el colegio, etc. Entonces, nos preocupamos de un fenómeno a nivel individual. Y se presentan las cosas a nivel individual. Mucho estudio, preguntan a las personas, al hogar, etc. Y muchas veces estos resultados se agregan a nivel nacional. Todas las cosas que ustedes ven en los medios de comunicación, el índice de precios, las tasas de interés, muchas cosas se presentan a nivel nacional. Esas son las grandes formas de presentar información, de presentar estudio económico, el impacto nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es el estándar que estamos acostumbrados nosotros a que se nos hable de eso. Nosotros en el centro estamos empujando una agenda que dice, ok, está bien tener estos dos niveles, nivel individual y nivel nacional, pero a veces va a haber fenómenos que requieren que uno mire a otro nivel distinto. Quizá el nivel nacional no es el ideal para responder ciertas preguntas o para entender ciertas preguntas. Entonces lo que voy a contarles ahora es por qué cuesta hacer estudios que no sean a nivel nacional y cuáles son los beneficios o problemas que tiene este tipo de estudios. Entonces ese es como el foco de muchas de las investigaciones que nosotros hacemos en el centro, que es lo que se llama a nivel subnacional. ¿Ok? No a nivel nacional, tampoco a nivel individual, entre medio. Entonces, la primera pregunta que aparece de entre medio, ¿cuál es el nivel? Debemos pensar los problemas a nivel regional, esa sería una alternativa. A uno puede pensar, no, provincial, comunal. Hay algo que se llama regiones funcionales, que es pensar, bueno, quizá hay comunas o zonas que funcionan como un todo. Nosotros vimos acá los que vienen en la quinta región, Valparaíso, Viña, quizá Quilpué, Villa Alemana, Limache, etcétera, todos funcionan como una sola gran ciudad. Etcétera. Entonces, uno tiene que pensar cuál es el nivel, qué es lo que uno quiere hacer. Puede ir incluso más chicos, zonas censales, manzana. Esto es un problema a nivel de manzana. Entonces, va a depender mucho del problema que quiero estudiar, cuál es el nivel que yo creo que es el correcto para entender este problema. Y de hecho, uno puede pensar esto de una manera un poquito distinta. Y hay dos dimensiones de esto. ¿Cuál es el nivel que yo quiero estudiar este fenómeno? ¿Y a qué nivel podemos? Vamos a ver también, pero en el fondo quizás la pregunta está asociada a una pregunta a nivel regional o comunal, pero no tengo los datos. Entonces siempre esta tensión entre qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo ideal de hacer, dónde veo este fenómeno que quiero estudiar y dónde lo puedo estudiar. ¿Okay? Vamos a ver que esas son tensiones que uno tiene que resolver cuando quiere hacer este tipo de preguntas. Cuando pensamos en niveles, o qué nivel de agregación, o qué zona geográfica quiero estudiar, en realidad lo que uno tiene que pensar es que los niveles que uno quiere estudiar, que sea comunal, provincial, regional, definen la pregunta, porque son fenómenos económicos humanos que uno los observa a distintos niveles. Y por eso, cuando ustedes ven a nivel nacional, uno esconde todas estas cosas. Uno ve toda la nación como un todo, y algunos fenómenos que existen dejan de ser relevantes cuando uno mira a nivel nacional. Entonces, déjenme darle un par de ejemplos para ilustrar lo que quiero decir. Cuando pensemos en regiones o comunas, ¿cuál es la diferencia entre una región y una comuna? Por ejemplo, cuando pensamos en comuna, hay un fenómeno, especialmente para la gente que vive en Santiago o en otras regiones, donde un fenómeno importante es la conmutación, que yo vivo en una comuna pero trabajo en otra. ¿Okay? Entonces es un fenómeno que tiene que ver con el transporte. Vamos a ver en el caso de la pandemia, que yo puedo estar en una comuna con cuarentena y quizás trabajo en una comuna sin cuarentena.
etcétera. Entonces, el moverse de una comuna a otra es un fenómeno que puedo estudiar, los costos de transporte, el tráfico que se genera, la pérdida de tiempo se genera, miles de cosas. Dónde se ubican, por ejemplo, los hospitales, las comisarías, etcétera. Entonces me tengo que mover de una comuna, no, unas comunas tienen mejor estándar de vida que otra, y todo eso es algo que tiene mucho sentido a nivel de comuna. Pero cuando hablo a nivel de región o a nivel de país, no tiene mucho sentido eso. Porque en el fondo es mucho menos la conmutación a nivel regional. Patricio Roca tiene un paper que habla de conmutación regional asociado a la minería, pero en general es mucho menos importante la conmutación entre regiones que la conmutación dentro de una ciudad a través de comunas. Y cuando uno habla de regiones, quizá el fenómeno que le interesa es el fenómeno de migración, donde vivo en una región y me cambio a vivir a otra región. Y eso implica otro tipo de fenómenos, donde me cambio de casa, busco otro trabajo, etc. ¿Se fijan? Entonces, distintos niveles me permiten estudiar distintos fenómenos. Entonces, si quiero estudiar conmutación, entonces el nivel ideal sería, por ejemplo, una comuna. Si quiero estudiar migración, quizás debería mirar regiones. Hay otros fenómenos que también son relevantes de acuerdo a la zona geográfica donde miro. Por ejemplo, cuando hablamos del mercado laboral. ¿Cuál es el mercado laboral que estoy mirando? ¿Tiene sentido mirar el mercado laboral de una comuna? Porque como en Santiago o en la quinta región, yo muchas veces vivo en una comuna, pero trabajo en otra comuna. Entonces, ¿cómo defino? ¿Estará bien definido? ¿Es correcto definir el mercado laboral a nivel comunal? Quizás no, pero yo puedo definir la participación. ¿Qué porcentaje de la gente en mi comuna trabaja? Pero el desempleo o el empleo puede tener un problema de definición. Yo tengo que pensar bien cómo defino las cosas a distintos niveles, de agregación. Entonces, como ustedes ven, cuando uno se sale de la idea de nación, cuando uno está pensando en la idea del país, empiezan a aparecer estos problemas de definición o de fenómenos nuevos que tengo que estudiar. Entonces, por eso la ciencia regional empieza a preguntarse estas cosas y tiene que entender qué fenómenos puedo preguntar y en qué nivel de agregación o de área geográfica tengo que estudiarlos. Entonces, la pregunta se vuelve un poquito más compleja. Aun cuando tenemos perfectamente bien definido nuestra pregunta, aun cuando tengamos perfectamente entendido cuál es el nivel que quiero hacer esta pregunta, viene la siguiente parte, lo puedo hacer. Y ahora vienen los datos. ¿Qué datos tengo? ¿Qué frecuencia de datos tengo? Y acá hay una palabra que ustedes han escuchado muchas veces, quizás, que es la idea de representatividad. ¿Los datos son o no son representativos? ¿Ok? Son representativos a nivel de comuna, de región, etc. Entonces aquí viene toda la parte empírica, trabajo de datos, que tenemos que estar pendientes de si queremos hacer un estudio que sea subnacional, si contamos con los datos, la representatividad adecuada, que nos permiten hacer estas cosas. Entonces, para darle un par de ejemplos de los datos que no se cuentan. Y acá un dato un poco más anecdótico, para que sepan, el IPC, el Índice de Precios del Consumidor en Chile, por mucho tiempo tomaba los datos principalmente en Santiago, y no había un IPC regional. Y solamente en los últimos, yo diría que 5 o 6 años, ahora tenemos un IPC que mide el índice de variación de precio a nivel de regiones. ¿Okay? Entonces, efectivamente, en Chile hay necesidad de mejorar los datos que se pueden encontrar a nivel de regiones. Entonces, por ejemplo, los datos que vamos a ocupar hoy día, los datos del estudio que estamos ocupando, que son datos del mercado laboral, son representativos a nivel regional, pero no son representativos a nivel de todas las comunas. Entonces, al tiro se nos produce una limitación de qué cosas se pueden hacer. Pero tienen un gran atributo que tienen una gran frecuencia, lo podemos ver mes a mes. Entonces podemos ver una evaluación mes a mes de las regiones, pero no de las comunas. Por ejemplo, el censo yo puedo hacer cosas a nivel de zona censal, de manzana, de zonas geográficas muy pequeñas, pero obviamente su frecuencia es cada unos 10 años, tuvimos la suerte que tuvimos ahora cada 5, pero en general tenemos un gran detalle en los niveles que podemos estudiar, pero no tenemos mucha frecuencia. Entonces eso tienen que ser fenómenos que son muy largos de estudiar. Después, otros de base de datos, la CACEN. La CACEN se ocupa para muchos estudios de ingresos, etcétera, pero la CACEN tiene representatividad a nivel comunal, no todas y no todas las comunas, pero digamos que sí, pero la frecuencia es 2 a 3 años. Entonces, ganamos de precisión en zona geográfica, pero perdemos frecuencia. ¿Se fijan? Y ahí uno tiene que estar buscando cómo puedo responder preguntas con la frecuencia suficiente y en el nivel de precisión geográfico suficiente. Después algunos datos son administrativos, pero ahí uno empieza a contar si son representativos de lo que se observa, porque administrativo significa que son recolectados automáticamente,
pero no hay un proceso de toma de muestra. Entonces va a poder procesos de selección, etcétera. Entonces uno tiene que lidiar con esas cosas también. Nosotros vamos a ocupar los datos de la Ley de Protección del Empleo, que son administrativos, pero hay que tener cuidado con ese tipo de datos. Y otra cosa que también les puede pasar si quieren estudiar cosas de ciencia regional o ciencia de datos, es que un dato puede ser representativo a nivel individual, supongamos por ejemplo la CACEN o incluso por ejemplo los datos de la encuesta de desempleo, de empleo-desempleo, pero le preguntan algo respecto al área geográfica y esa pregunta específica es poco detallada. Por ejemplo, se preguntan en qué región trabaja. A mí me gustaría que preguntaran en qué comuna trabaja o en qué manzana trabaja. Entonces, a veces las encuestas pueden ser muy representativas, pero las preguntas que tienen las encuestas no nos permiten dar la precisión correcta. Entonces, son todos estos desafíos que aparecen cuando estamos pensando en ciencia de datos. Es decir, qué calidad tienen los datos en términos de representatividad y en qué nivel geográfico los puedo ocupar. ¿Cuál es su frecuencia? Entonces, ¿cómo relaciona estas dificultades o estas características de los datos con la pregunta o el fenómeno que quiero estudiar? Entonces, por eso, en general, la gente simplifica la vía y estudia a nivel nacional, porque muchas de estas cosas, o la mayoría de estas encuestas, siempre son representativas a nivel nacional. Ustedes ven encuestas de opinión que son representativas a nivel nacional, no a nivel regional y menos a nivel comunal. Entonces, en general, cuando uno mira a nivel nacional, se ahorran mucho estos problemas. Y es un desafío intentar meterse a niveles subnacionales. Otra cosa que también creo que es muy importante de entender cuando uno está mirando problemas a nivel subnacional es la heterogeneidad, las diferencias que hay entre regiones, y que muchas veces es la riqueza del fenómeno, y que se van escondiendo cuando tomo promedios. De hecho, y tomar promedios también es algo que puede ser difícil. Entonces, por ejemplo, acá, esto es una parte de un boletín especial que hicimos asociado al COVID en el centro, y quisimos ver cuáles son los sectores económicos que tomaron la Ley de Protección del Empleo. Entonces acá tenemos 4 regiones distintas: Antofagasta, Biobío, Metropolitana y Valparaíso, y lo que observamos es que efectivamente son distintas. Y cuando yo tomo el promedio, obviamente la región metropolitana es mucho más importante en promedio porque tiene más población, entonces voy a perder, por ejemplo, que la minería era súper importante para la Ley de Protección del Empleo en Antofagasta, pero tiene poca población. Entonces cuando suceden cosas en regiones y después tomo promedio a nivel nacional, lo que puede suceder es que pierda esa heterogeneidad, pierda esa diferencia entre regiones. Entonces, cuando ustedes observan análisis a nivel nacional, muchas veces podemos tomar decisiones que son incorrectas a nivel regional. Es decir, si una región se fue para arriba y otra región fue para abajo, con todo el promedio va a parecer que no pasó nada, pero sí pasó algo. Entonces, efectivamente, es importante que cuando estudiamos cosas a nivel regional o subnacional, pueden ser muy distintas de lo que se observó a nivel nacional. Porque la heterogeneidad, las diferencias entre regiones, pueden a veces contrarrestarse. Entonces a nivel nacional puede haberse poco efecto, pero sí hubo mucho efecto en algunas regiones y un efecto distinto en otras regiones. Entonces, también es importante cuando pensamos en ciencia regional, las diferencias que yo puedo tener entre lo que observo a nivel regional con lo que yo observo a nivel nacional. ¿Ok? Eso más o menos son los problemas y son las cosas que yo les quería contar acerca de la ciencia regional. ¿Me pueden esperar un segundo que tengo una pequeña mini emergencia familiar acá? ¿Me esperan un minuto, Sí, por favor? no hay problema. No hay ¿Sí? problema, Juan Pedro. Un segundo. Gracias. Bueno, mientras Juan Pedro vuelve, les cuento que estamos en un ciclo de charlas. Este es un ciclo que se llama Ciencia de Datos para el Desarrollo Regional. Lo estamos organizando entre el GovLab de la UAI, que es el Laboratorio de Innovación Pública de la Universidad, y el Centro de Economía y Política Regional, que Esteban y Juan Pedro son participantes. Así que esta es la segunda charla. La otra está grabada en el link, a ver si Amaris lo puedes compartir por el chat, porque si alguien se la perdió puede verla. Vamos a tener una por mes, sin febrero, obviamente. Y la van a estar dando distintos profesores del Diplomado en Ciencia de Datos para Políticas Públicas, versión regional. De hecho, Juan Pedro es uno de los profesores, Esteban, que le hizo la charla pasada también. Así que vamos a tener una charla por mes con profesores nuestros y también con colaboradores de otras áreas. Todo el tema es Ciencia de Datos para el Desarrollo Regional. Así que muchas gracias. Yo creo que esta charla nos da una buena base
además de hablar de la ley del empleo, estoy aprendiendo muchísimo con este tema, ¿no es cierto?, más general de qué pasa cuando queremos estudiar fenómenos regionales o comunales. Así que gracias, Juan Pedro. Adelante. Sí, perdón, la magia del teletrabajo, que a veces pasan cosas en la casa. Por suerte no fue mi hijo apareciendo acá, pero ya lo resolví. Perdón, gracias por la paciencia. Ok, entonces ya les di este contexto y ahora volvemos un poco a la pregunta de la pandemia. Entonces, como les contaba en un principio, la pandemia tiene marcados componentes territoriales. Nosotros sabemos que estamos todos mirando el paso a paso, cómo nos va con nuestras distintas comunas. Entonces hay distintos niveles de contagio, distintas cuarentenas, medidas que se han tomado, etcétera. Entonces y creo que para Chile fue una tremenda experiencia, y creo que ojalá que aprendamos de esto, que se puede hablar de cosas a nivel subnacional. Entonces ahora por fin la política sanitaria en este caso tuvo toda una componente regional y comunal. Entonces todos entendemos que puede haber cosas distintas que están pasando en Santiago, que en la región del Biobío o en Valparaíso, específicamente en las comunas, uno puede seguir en qué estado está su comuna. Entonces creo que fue un buen aprendizaje saber que se pueden hacer políticas que tienen un paraguas a nivel nacional, pero la aplicación y la implementación de la política es súper territorial. Yo creo que eso ojalá que se aprenda de que se pueda hacer. Entonces ahora, efectivamente, la parte sanitaria, tuvimos una tremenda diferencia de heterogeneidad de cómo se aplicaron las políticas a nivel de comunas. ¿Okay? Y hay mucha asociada a cuarentena, restricciones de movimiento, por ejemplo, no se podía salir de Santiago para ir a Valparaíso en los fines de semana, entonces no solamente hay cuarentena, sino restricciones de movimiento interregional, etc. Entonces hay una gran riqueza y diferencias respecto a la parte territorial de la pandemia. Entonces, a pesar de que era muy preciso esta política sanitaria a nivel de comunas, uno podría decir, incluso, ¿se acuerdan? Al principio había medias comunas en cuarentena, etc. Entonces había una gran precisión, un nivel muy pequeño de aplicación de la política sanitaria. Cuando pensaba en mercado laboral, las cosas se vuelven un poquito más difíciles. Es difícil pensar en mercado laboral a nivel de comuna, porque uno puede vivir en una comuna y trabajar en otra. Entonces, ¿cuál es el mercado laboral adecuado? ¿Cómo definiríamos la tasa de empleo? O sea, ¿cuál es la fuerza laboral de una comuna? ¿Tiene que trabajar dentro de la comuna? ¿Tiene que trabajar fuera de la comuna? Si hay una comuna donde mucha gente tiene que trabajar, ¿cuál es la población? ¿Cuál es el numerador denominador? Se puede, pero implica pensarlo, definirlo, y alguien puede estar en desacuerdo con esa definición. No es tan natural una definición como la del país, donde tenemos todos los trabajadores y la gente que está trabajando. Pero acá, y no quiero entrar en ese detalle, pero habría ciertas complicaciones en la definición. Y ya sabemos que la encuesta no es representativa a nivel de comunas. ¿Qué pasa con la computación teletrabajo? Si yo estoy teletrabajando, ¿dónde estoy trabajando? ¿En mi casa o donde se supone que debería estar trabajando antes? Etcétera. Entonces, hay un par de definiciones que son complicadas, entonces lo que nosotros decidimos es pensar a nivel regional. Entonces nos subimos a un nivel de agregación un poco más grande, que nos resuelve este problema que estamos mencionando, y decidimos hacer el estudio a nivel de cuál es el efecto de la pandemia a nivel regional. Ahora, ustedes al tiro me pueden decir, entonces, ¿cómo defino cuarentena a nivel regional? ¿Cómo defino, porque puedo tener en una región comunas con y sin cuarentena? Y eso implica, nuevamente, como les mencionaba, tener que entender los procesos, los fenómenos y tomar decisiones. Nosotros podemos definir cuarentena regional si basta una comuna en cuarentena porque creemos que afecta a toda la región, o un porcentaje de la población que está en cuarentena, y uno puede ser bastante creativo respecto de cómo defino cuarentena, probar varias metodologías de definición de cuarentena regional, ver cuál es la que más información te da, etc. Y esos son los desafíos que aparecen cuando uno quiere estudiar a nivel subnacional. Y la pregunta que queríamos estudiar es que, dado este efecto de la pandemia a nivel muy, muy pequeño, comunal o territorial, en nuestro caso vamos a estudiar a nivel regional, ¿qué pasa con la Ley de Protección del Empleo? ¿Okay? Y vamos a hablar un poquito de las características de la Ley de Protección del Empleo. Pero queremos ver si efectivamente, como su nombre lo dice, fue capaz de reducir el efecto negativo de la pandemia. Nosotros les vamos a mostrar en un segundo, pero como todos ya supongo que saben, la pandemia tuvo un efecto negativo en el mercado laboral, produjo desempleo, etc. Entonces vemos si efectivamente esto hubiera sido peor sin la Ley de Protección del Empleo. ¿Cuánto nos ayudó a evitar la caída del empleo? Esa es una pregunta natural. Para aprender de esto, ¿fue efectiva? ¿Lo deberíamos ocupar siempre? O cómo deberíamos ocuparlo mejor, cómo se puede mejorar, etc. Entonces es una pregunta importante de política pública. Entonces, como decía, pensemos un poquito qué es la Ley de Protección del Empleo. No quiero entrar en todos los detalles, pero quiero contarles acerca de las características generales de la Ley de Protección del Empleo.
Primero, es una ley a nivel nacional. No tiene una bajada o una implementación que tenga características territoriales regionales, sino que simplemente a nivel nacional. ¿Ok? Eso es súper importante. Muchas de las políticas públicas en Chile, lamentablemente, tienen esa característica, que no están implementadas considerando las realidades regionales, que son realidades de diferentes sectores, densidad de población, si tienen ciudades grandes, tienen ciudades grandes. Hay miles y miles de diferencias en las regiones, y en general las políticas públicas en Chile tienden a no tener una característica regional. Es decir, como lo hicimos con la política sanitaria, que era una política a nivel nacional, pero su bajada, su implementación era local. Muchas políticas públicas en Chile no tienen esa característica. Y otra característica de las políticas públicas chilenas, que es distinta a otras partes del mundo, es súper descentralizada. ¿Qué significa eso? Es que le deja a los individuos, en este caso las firmas y los trabajadores, que tomen la decisión. En otras partes del mundo es el Estado el que toma la decisión. Dice, yo voy a hacer esto, voy a imponer ciertas reglas, y yo, como ente central, y acá no me refiero me refiero a países de Europa o incluso Estados Unidos, deciden. Por ejemplo, en Estados Unidos puede decir, algunos estados pusieron una orden de que todos tienen que ocupar máscara. En otros estados no lo hicieron. En algunos estados dijeron tales y cuáles sectores van a cerrar 100%. En otros estados no lo hicieron. Entonces, efectivamente son órdenes de Estado. En Chile hay una tradición de los últimos 40, 50 años, de que se descentraliza la decisión. Es decir, yo impongo reglas y cada uno decide si toma o no toma. La ley de protección del empleo es así. Yo como firma puedo o no puedo suspender la relación laboral que tengo con mis trabajadores. El Estado no me obliga a hacerlo y yo simplemente tengo que decidir por cuenta propia. Entonces, no solo no es territorial, sino que además es absolutamente a nivel de firmas individuales, que algunas por características pueden querer hacerlo o no querer hacerlo. Entonces, efectivamente, en una comuna con cuarentena, por ejemplo, puedo tener firmas que tomaron la ley de protección de empleo y firmas que no la tomaron por razones particulares de una de las firmas. Entonces, es casi lo opuesto o sea, decir lo que se llama espacialmente ciega. Es decir, acá la dimensión espacial territorial está absolutamente no tomada en cuenta en la definición de la política pública. Y, obviamente, como les mencionaba, es muy poco común de que uno considere la dimensión espacial cuando toma decisiones. Son generalmente el Estado que considera el espacio y la sinergia y externalidad entre el espacio para implementar medidas espaciales, como les conté en otros casos de otros países. Pero en este caso, yo como empresa no tengo información para saber si me conviene, qué hacen mis competidores. Entonces es muy difícil que haya una dimensión espacial o territorial si dejamos la decisión en base a las personas o a las firmas, porque no tienen la información para tomar, por ejemplo, una decisión mancomunada o colaborativa entre todas las empresas de una zona. Eso no es difícil, pero el Estado podría hacerlo. Toda esta zona entra en cuarentena o entra en suspensión. Entonces, para que entiendan la diferencia, entonces la LPE es una política pública que apunta a la protección del empleo, pero absolutamente no tiene ninguna dimensión territorial y espacial. Mientras la pandemia tiene grandes componentes territoriales y espaciales. Entonces vemos cómo esas van a funcionar. Entonces, la metodología, y acá no quiero aburrirles con metodología, si tienen preguntas, al final les puedo contar un poquito más detalles si les interesa, pero lo que vamos a ocupar es que como hay diferencias en el espacio, en el país, respecto a qué comunas estaban o qué regiones estaban o no estaban en cuarentena y qué regiones tenían o no tenían LP, vamos a ocupar esas diferencias para estudiar los efectos. Entonces, lo que se llama, es una metodología que se llama diferencia en diferencia, que comparo una región antes de la pandemia y durante o después de la pandemia en cuarentena. Entonces veo qué cambio hubo y lo voy a comparar con otra región antes y después que tiene o no tiene ley de protección del empleo. Entonces hago esta que se llama diferencias y diferencias. Comparo los movimientos evolutivos, dinámicos de antes y después entre gente que tuvo más LPE o firmas que tuvieron más o menos ley de protección del empleo. ¿Okay? Y queriendo entender cuáles son las dimensiones más importantes del empleo, nosotros hicimos cosas que hemos trabajado harto en el centro, que es pensar el efecto por género, si esto afectó más o menos a las mujeres, o fue más o menos importante para tipos de firmas. Lo podemos hacer por sectores económicos o podemos hacer tamaños, firmas pequeñas, las pymes, firmas medianas o firmas grandes. ¿Cuáles son las que más se beneficiaron? Entonces, para entender dónde esta política pública tuvo efecto, para los hombres, para las mujeres, para el sector A o el sector B, para las firmas pequeñas o para las firmas grandes, ¿dónde esto funcionó? ¿En algún lado funcionó en todo o no funcionó en ninguno? Es un poco la metodología que nos va a permitir determinar. ¿Sí?
Para que entiendan un poco esto de diferencia en diferencia, y aquí porque yo sé que a Esteban le gusta mucho que muestre estos gráficos súper chéveres que se pueden hacer. Entonces, estos gráficos súper bonitos. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Vemos Chile y vemos con distintos colores el nivel de cuarentena que tuvieron. Entonces vemos, por ejemplo, aquí en Santiago, se ve zonas que tienen que han estado muchos días en cuarentena, otras que tienen menos días en cuarentena, entonces se nos permite ir diferenciando en las comunas o las regiones. Vemos regiones que casi no han tenido cuarentena y otras regiones que solamente están localizadas en las ciudades, entonces nos permite tener un montón de diversidad y heterogeneidad en el espacio. Y esa es la belleza de la regional, que nos permite ver el espacio y ver las diferencias en el espacio. Y no pensar Chile como un todo, sino como estas diferentes regiones. Y en el lado derecho, ustedes ven el porcentaje de las firmas por tamaño que tomó la Ley de Protección del Empleo. Entonces vemos, por ejemplo, la región metropolitana, que está como en la mitad, muchas firmas muy grandes tomaron la Ley de Protección del Empleo. Entonces, en otras regiones, firmas medianas, por ejemplo, en Aysén, muchas firmas medianas, que son de 11 a 50 trabajadores, tomaron la Ley de Protección del Empleo, y muy pocas firmas grandes. Y eso es lo que les hablaba de las diferencias regionales. Entonces, la reacción que tuvo cada región ante la misma política nacional es súper distinta. Y esto puede estar motivado por su realidad respecto a la pandemia, o puede estar respecto a los sectores que tenía, o quizá en Aysén no hay firmas grandes, obviamente sí hay, pero reaccionan de forma distinta. Y son esa riqueza de los datos regionales lo que nos va a permitir determinar dónde fue más o menos efectiva. Entonces, por eso, al mirar el país desde este conjunto de regiones, nos permite entender un poquito más qué es lo que pasó. Entonces, es ocupar las diferencias regionales para entender un fenómeno de la política pública. Como me quedan 5 minutos, les voy a contar los resultados generales. Entonces, primero, cuando pensamos en la pandemia, y como todos ya supongo que esperaban esto, la pandemia tiene un efecto negativo muy importante en el mercado laboral. Disminuyó el empleo, aumentó el desempleo, aumentó los inactivos. Algo importante que nosotros descubrimos en los boletines laborales y en este trabajo es que hubo mucho movimiento desde el empleo a la inactividad, que significa gente que no está buscando activamente trabajo. Es decir, dejó de trabajar y se tuvo que quedar en la casa, posiblemente por la cuarentena, o que tuvo que hacerse cargo de los hijos. Hay muchas razones, pero en el fondo es algo importante que esa gente no está buscando activamente trabajo, y después tenemos que sacar la inactividad y moverla hacia el empleo, idealmente. Y ese fue un movimiento importante que se observa en la pandemia. Entonces, eso es el efecto de la pandemia. Veamos ahora el efecto de la política pública. Estos resultados son cuando hay cuarentena. Estos son los resultados puramente de la pandemia, pero cuando hay cuarentena son más significativos. O sea, la caída en empleo es más grande. La caída en empleo es más pronunciada para las mujeres. Es importante que tengamos en cuenta que las que más sufrieron la pandemia son las mujeres. Pero los hombres muchas veces se movieron a ese empleo en actividad. Pero eso puede ser porcentualmente porque los hombres son un porcentaje más alto de la fuerza laboral. Y con respecto a la Ley de Protección del Empleo, y nosotros algo de esto esperamos, porque cuando uno pone una política tan ciega espacialmente a un problema que es tan espacial, uno esperaría que fuera un poquito inefectiva. Y efectivamente es inefectiva. En general no fue muy efectiva la Ley de Protección del Empleo para reducir la caída de empleo. No encontramos gran evidencia que la Ley de Protección del Empleo ayudó muchísimo a la caída del empleo. O sea, digo que sea cero. Empezamos a buscar, fueron las mujeres, fueron los hombres, ¿dónde hubo un resultado positivo? Pues nosotros creemos de que efectivamente hubo mucha gente que se suscribió a la Ley de Protección del Empleo, entonces tiene que haber un efecto positivo. Y efectivamente, se encontró que este efecto positivo fueron para firmas medianas y en algunos sectores específicos. Ellos tuvieron un gran resultado positivo de esta Ley de Protección del Empleo. ¿Okay? Entonces, no es que no haga nada, sino que pero hizo en grupos específicos y en regiones específicas. Entonces, nosotros creemos de que efectivamente cuando uno pone una política que ciega espacialmente, ciega territorialmente, que no considera las heterogeneidades de regiones, posiblemente no es buena para llegar a los grupos más desfavorecidos. Nosotros sabemos que los grupos más desfavorecidos son las mujeres, los grupos más desfavorecidos fueron firmas pequeñas, y no llegó a ese grupo de forma precisa, porque efectivamente es una ley y una política pública que no está orientada a grupos específicos, sino que deja y descentraliza la toma de decisiones. Para mostrarle un poco la importancia de esto, si ustedes ven la línea, la zona gris que está al medio, esas son las empresas medianas. Son las que más se benefician de la Ley de Protección del Empleo. Y si ustedes se fijan,
la mayoría de los trabajadores en Chile o están en empresas pequeñas, que son la azul y digamos naranja, que son las de abajo, son empresas pequeñas que son más o menos el 40% del empleo, o las empresas grandes, que son la amarilla y la verde, que es más o menos otro 40%. Y son este 80% de trabajadores que están en empresas o muy grandes o muy pequeñas, que en realidad no tuvieron mucho efecto en la ley de restricción del empleo. Y solamente fue efectiva para los que están en esta área gris del medio, este sándwich, en la parte sería como la hamburguesa del sándwich. Eso sería los que tuvieron más efecto positivo. ¿Ok? Entonces, como ustedes ven, no es que no funcione la ley, pero quizás no funciona donde nosotros nos gustaría más que funcionara. No funciona especialmente con mujeres, no funciona especialmente con empresas pequeñas, y podemos verlo también por regiones. ¿Se fijan? Entonces, nosotros creemos de que si tenemos los datos y tenemos la ciencia para entender las heterogeneidades regionales, deberíamos poder implementar políticas públicas que apunten y focalicen esa ayuda a las zonas que más la necesitamos. Por eso creemos que implementar políticas públicas que son especialmente ciegas y descentralizadas, quizás no son tan eficientes y efectivas en el sentido de llegar a los que más lo necesitan. Eso, si quieren ver cómo se ve la diferencia en diferencia, son unas tablitas, pero voy a saltármela porque no quiero marearla con números. Entonces, para concluir, justo los 40 minutos que me dieron, creo que se puede aprender muchísimo de análisis regionales o territoriales. O sea, hay que entender de que hay mucho para aprender. Es más difícil, sí. Requiere datos que a veces no tenemos, sí. Pero aparecen preguntas nuevas, como la explicada de conmutación, aparecen preguntas de migración, aparecen preguntas de las relaciones entre las regiones. Aprendemos de la heterogeneidad entre regiones, que hay cosas que pasan en una región que no pasan en otra, o pasan en forma positiva en una región y pasan negativa en otra. Entonces, a nivel nacional quizás no se observan como un efecto importante. Y eso requiere que empecemos a mirar las cosas en el regional. Entonces, y respecto a la investigación en particular, nosotros encontramos que la pandemia sí le ha pegado muy fuerte al mercado laboral, pero lamentablemente la ley de protección de empleo, por su diseño y su implementación, creemos que no ha sido tan efectiva para lograr mitigar los efectos de esta pandemia en lo que uno esperaría que son los grupos más desfavorecidos, que son especialmente mujeres y pequeñas empresas, y creemos que sería un importante esfuerzo, como ya lo hizo la política sanitaria, de empezar a pensar en políticas públicas que consideren la dimensión espacial territorial que nos da Chile. Muchas gracias. Gracias, Juan Pedro, por esta presentación. Vamos ahora a entrar a preguntas. Hay una que ya está en el chat y me imagino que van a haber otras preguntas también de la audiencia, así que las pueden poner por el chat. Patricio Aroca, gracias por venir, Patricio, que también es del Centro de Economía y Política Regional y profesor del Diplomado de Ciencia de Datos para Políticas Públicas, versión regional, que haremos el otro año en Viña. Dice Patricio, ¿podría dar un ejemplo de política no espacialmente ciega que eventualmente pueda ser más efectiva? Bueno, hay miles. Nosotros creemos, de hecho, ahí es como los gringos dicen el softball, es la pregunta fácil que no puede lucirse. Nosotros tenemos un trabajo con Patricia que hablamos también de la migración, por ejemplo, de estudiantes. Cuando uno mira el resultado de la preselección universitaria y cómo migran los estudiantes después de dar la prueba, uno encuentra patrones bien interesantes, que son importantes porque nos dicen después los patrones de cómo va a estar el capital humano distribuido en el país. Entonces, cuando uno mira el país, uno ve, hay buenos alumnos, hay alumnos más o menos y hay alumnos malos, pero a nivel país uno ve dónde están ubicados. Pero cuando uno que es el desarrollo económico, uno quiere que haya, ojalá, buenos alumnos, buenos profesionales en todas las regiones. Entonces uno tiene que mirar dónde está el capital humano, dónde está la universidad y dónde se quedan a trabajar la gente que tiene buenos puntajes, etc. Y en eso, por ejemplo, uno podría decirse que en realidad quiero motivar a que haya una mejor ubicación y distribución del capital humano en las regiones. Uno puede incentivar esto con subsidios a los puntajes, con becas para quedarse en la región o moverse a región en vez de Santiago, o la otra forma es poner impuestos para irse a Santiago. Santiago en realidad se lleva casi todos los buenos puntajes. Muchas regiones mandan sus mejores puntajes a Santiago y se quedan a Santiago. Entonces uno podría poner impuestos o trabas para que la gente vaya a Santiago y trate de distribuir capital humano. Entonces, en el fondo, eso lograría que la gente trabaje en regiones, mejore el capital humano en regiones, mejore la productividad y el progreso en regiones, y así la región sea más atractiva, y eso se genera una sinergia y un ciclo virtuoso, donde toda región, no solo Santiago,
tengan buenos profesionales, las cosas funcionen bien, buenos doctores, etc. Y eso sería mejor que todo el país avanzara. Entonces, si uno considera la dimensión espacial de la distribución de capital humano, uno puede llevar a que Chile progrese en muchas dimensiones. Y siempre se habla de que Santiago tiene el 40% de la población. Yo lo miro como la mayoría de Chile no está en Santiago. Por lo tanto, tenemos que pensar en todo lo que no está en Santiago, que uno puede mejorar el progreso de esas regiones también. Entonces, sería una política que mire el espacio y mejora la distribución de capital humano y logra que haya progreso en todas las regiones, solo en Santiago, que no se observa, porque cuando mira el país no se observa este análisis. Gracias, Juan Pedro, por la respuesta. Tenemos varias otras preguntas del público o comentarios también. Claudia Albertini pregunta, ¿se encuentran los resultados a nivel de provincias? En la particular, la N antes los tenía, pero dejaron de publicarse. Las provincias tienen realidades muy distintas. Sí, o sea, como les decían en la presentación, es bien difícil decidir cuál es el nivel correcto. El nivel regional puede ser un nivel muy grande, provincial sería un poquito más preciso. Y lo que pasa es que también nos hemos dado cuenta cuando hacemos este análisis que, por ejemplo, hay regiones donde las provincias son muy distintas, como tú bien mencionas, pero hay otras regiones donde las provincias funcionan como un todo. Eso uno debe pensar un poco más en Santiago. Entonces, efectivamente, también, dada la heterogeneidad que tenemos en Chile, regiones que son súper distintas tanto en clima, como en tamaño, como en densidad de población, intentar encontrar una medida que le ajuste a todos es un desafío. Uno podría hacer ese análisis sin Santiago, donde quizás la provincia sería un poco mejor. Santiago siempre, o a veces Valparaíso, ensucian un poco estas cosas. Pero efectivamente uno podría intentar hacer por provincia. No recuerdo, ahí está, me puede decir si todas las provincias son representativas, creo que sí, pero sí, es una buena pregunta y uno podría mejorar en ese. Sí, solo como un comentario chiquito, era un desafío también en pandemia que la cantidad de respuestas a la encuesta ha disminuido un montón. Entonces, mientras bajan los datos, más complicado se hace encontrar representatividad, pero también está la posibilidad de hacer o decir que haya más acceso a la investigación usando datos administrativos. O sea, hay muchos datos administrativos que están acá, que están disponibles, o sea, que existen. La ley de el seguro de cesantía, por ejemplo, que está en el Ministerio de Hacienda, tiene estos datos de cómo están entrando y saliendo las personas de la fuerza laboral, pero no se hace investigación con eso, o se hace poca investigación con eso. Entonces hay que compensar en ese sentido la calidad de los datos y es importante. Moira Olsapfeld, si es que dije bien el apellido, lo siento, dice: en cultura existe la política nacional de cultura, pero también 16 políticas regionales de cultura, las artes, patrimonio para cada región, que es levantada con la participación de la ciudadanía. ¿Qué tan complicado ves tú, Juan Pedro, pensar en una política que sea más localmente informada y en términos de coordinación, pero también en términos de qué hacer de aquí en adelante? ¿Cómo arreglamos o cómo podríamos arreglar de alguna forma la ley de protección del empleo o generar otra ley para poder atender las necesidades más particulares del territorio que tú nos mostraste? Acá hay varios pasos, yo creo que son importantes considerar. Primero, me parece una excelente noticia lo que dice Moira Holzapfel, supongo, de que se levante la información a nivel regional, o sea, o provincial o comunal. Creo que eso es un primer paso que es clave. Necesitamos saber qué es lo que está pasando y efectivamente, como les contaba con el IPC, necesitamos tener información a niveles más chicos que el país. Entonces, tener datos de los precios a nivel de cada región o cada provincia o cada comuna sería ideal. Y así con muchas encuestas, muchas cosas que sabemos que están a nivel nacional, sería ojalá tener el esfuerzo de bajarlos a niveles un poco más chicos, ojalá regiones o provincias como mencionar. El primer paso es tener información local. El segundo paso es qué tanto se puede decidir a nivel local. Y eso es justo esta tensión que siempre está en todas partes, de que se puede recolectar información a nivel local, se puede proponer un plan a nivel local, pero muchas veces pasa de que ese plan tiene que ir a Santiago y en Santiago lo aprueban o lo rechazan. Y esa interacción es bien compleja, porque por un lado, la autoridad central tiene que entender
que hay distintas necesidades en la región y tiene que decir cuáles priorizar y cuáles no. Entonces yo entiendo que la autoridad central tiene que obviamente priorizar y ver cómo hacer esto que sea armonioso el desarrollo del país. Entonces, obviamente la autoridad central tiene que aprobar y rechazar algunas cosas, se lo entiendo. Pero por otro lado, también pasa que la autoridad central a veces impone visiones que ellos creen que es la correcta de una solución que es local. ¿Okay? Y eso, por ejemplo, puede ser la detección del empleo. No, yo creo que tiene que aplicarse así. Porque nosotros vemos Santiago que así funciona, apliquémoslo así. Entonces está esta tensión entre el desarrollo armonioso de un país a través de una autoridad central que priorice y que trate de ayudar a los que están más atrás, etcétera, con la imposición de soluciones que funcionan en zona A, pero no solamente funcionan en zona B. Y eso es algo que tenemos que aprender como país y en nuestras instituciones de mejorar. ¿Hasta qué punto podemos encontrar una solución local que sea mejor y más adecuada para lo que está pasando? ¿Y hasta qué punto la autoridad central nos dice cómo tenemos que hacerlo porque tenemos que pensar en la armonía y en el progreso armonioso del país? Entonces, efectivamente, tenemos que mejorar y por eso es importante el capital humano. La conversación entre esto es lo que yo quiero como región o como zona con esto es lo que yo quiero como país. Y esa conversación requiere que haya profesionales adecuados que puedan dar soluciones aplicadas al aspecto local. Y por eso creo que va a ser muy importante que pensemos en no necesariamente aplicar todas las soluciones a nivel nacional igual a nivel regional, sino que tenemos que pensar a nivel de región. Y eso implica que nosotros como las regiones tenemos que ser capaces de generar esas soluciones y ese capital humano. Y el punto específico de este año de la detección del empleo, creo que es importante que nosotros sepamos cada región cuáles son los sectores más golpeados y qué tipo, y su sector más golpeado, qué tipo de empresas tiene, qué tipo de solución tiene. Por ejemplo, si en Valparaíso, uno de los sectores más golpeados es el de turismo, es decir, hostales, hoteles, restaurantes. Y eso lamentablemente va a ser muy difícil abrirlo hasta que haya qué sé yo, mucha más movilidad entre las personas, y menos contagios, etc. Entonces, esa solución tiene que ver con ese tipo de sectores. Hay otras regiones que tienen sectores manufactureros, de manufactura mucho más grande o agrícola. Entonces, para ello, la solución quizá va por otro lado. Entonces, yo creo que se complementa la ley de protección de empleo con políticas que estén asociadas a sectores específicos. Gracias, Juan Pedro. Hay otras preguntas que yo creo que van a lo mismo. El usuario R. Valladares, no sé si es Rocío o Rodolfo, no tengo idea. Básicamente pregunta si hay posibilidades de entender esto o los efectos por tramos de ingresos, teniendo en cuenta de si el nivel de salario tuvo un efecto en cuanto al tamaño de la empresa o no. Y por otro lado, el usuario Sarita pregunta que si tenemos pensado o no hacer un estudio parecido para verificar el real aporte del 10% de las AFPs. ¿Qué piensas tú sobre estos temas? Mira, el tramo de ingreso lo pensamos en su momento, pero quisimos pensar como en distintos sectores tienen distintos niveles de venta y un montón de cosas. Pensamos que si queremos pensar realmente el problema del mercado laboral, lo mejor es pensar en trabajadores. Entonces, separamos por número de trabajadores. Ahora, uno podría hacerlo efectivamente por tamaño, por las ventas, se puede hacer, y ver si efectivamente las empresas que tenían más ventas o menos ventas fueron las más o menos. Pero ahí, un poco la historia para mí, en mi cabeza se me confunde un poco. Queremos ver si la ley de protección del empleo está protegiendo a trabajadores o está protegiendo ventas. Entonces, por eso nosotros nos decidimos por el lado de los trabajadores, pero efectivamente uno podría hacer análisis también. Pero ahí depende mucho de la tecnología, porque uno puede tener muchas ventas con pocos trabajadores, porque es una empresa muy tecnológica, entonces se confunden un poquito más las cosas, pero sí se puede hacer también por eso. Respecto al 10%, solamente el comentario que el 10% nuevamente es una política descentralizada. ¿Se fijan? La misma lógica. Cada uno decide si lo saca o no lo saca, cada uno decide cuánto saca. Entonces el Estado en sí, en este caso, y es un poco la tradición en Chile, no toma una decisión respecto, no, lo tienen que sacar tales regiones porque están más golpeadas, o tienen más cuarentena, o tales sectores. Ahora, no digo, no sé si nosotros nos gustaría que hiciéramos eso o no, pero en el fondo estoy diciendo que en muchos países es el Estado el que decide, el que toma un liderazgo respecto a quiénes pueden acceder a ciertos beneficios y quiénes no, de acuerdo a la realidad regional, territorial o sectorial. En Chile, el Estado se echa para atrás y dice que no, ustedes decidan, ustedes vean cómo lo hacen, simplemente nosotros promovemos y ahí nosotros podemos preguntarnos cuál creemos que es la mejor, pero en Chile, normalmente el 10% es otra política absolutamente descentralizada.
que deja a la decisión probablemente los individuos si se deberían o no deberían sacar. Y ahí uno puede preguntarse, ¿es eso efectivo o no efectivo? Sí. Perfecto. Una pregunta más de la dirección de los procesos más profundos que se vienen con elección de gobernadores. Victoria Correa pregunta si creemos o no que esta elección de gobernadores puede apoyar esta iniciativa de mirar más, me imagino, de mirar más de cerca el territorio y de que las prácticas sean aplicadas a un nivel más local. Yo creo que a veces uno se pone un poquito cínico y escéptico de las cosas, pero yo creo que es un buen primer paso que haya gobernadores elegidos. Creo que es un primer paso que nos dice que efectivamente la voz de la gente de una región va a poder elegir a un gobernador que ojalá lo represente. Entonces, en ese sentido, un buen primer paso. Y como les decía antes, tiene mucho que ver con respecto a qué decisiones se pueden tomar. Y acá, de nuevo, hay que ser súper cuidadoso porque uno puede decir, no, que el gobernador gobierne para la región y que en el fondo tenga un montón de recursos y lo que sea, pero ahí nos transformaríamos en mini países. Y uno quiere que haya una armonía en el país, que efectivamente quizás nos ayudemos. Y hay mucha sinergia entre regiones. Hay gente que vive en Concepción, pero viaja a Antofagasta para trabajar en la minería. Entonces, uno tiene que pensar que si queremos ser un país, tenemos que tener también, comprender de que tiene que haber conversaciones y sinergia entre las regiones. Por lo tanto, esa tensión de cuánto va a ser dirigido a nivel centralizado, cuánto va a ser local, es bien importante que la vayamos aprendiendo y dilucidando en el camino. Creo que el primer paso, tener gobernadores, nos dice, ok, le estamos dando voz a la gente local, entonces ahora viene la pelea de cuánta voz, decisión y financiamiento va a tener. Parte de mi visión, parten de bastante poco los gobernadores respecto, pero ojalá que vayamos aprendiendo de que pueden tener más decisión, más independencia y quizá lo que yo mencionaba, quizás podemos tener políticas a nivel nacional que son implementadas, o sea, la política es para todo Chile, pero se implementan con sabores o diferencias locales asociadas a las diferencias que tiene cada región. Pero creo que es importante abrir la discusión de que Chile son regiones que son distintas y que tenemos realidades distintas. Perfecto. Y en los últimos minutos que nos quedan para no pasarnos de la hora, tenemos una pregunta por audio de Camilo Rosas. No sé si Camilo puede, ahora le van a habilitar el micrófono para que pueda hacer la pregunta por audio. Sí, gracias Esteban, que soy de la vieja escuela, entonces me gusta mejor hablar un poquito para que tener alguna interacción. Pensé que iba a ser más una conversación. Oye, agradezco a Juan Pedro la, la presentación. Solo quería decir, quería dar alguna idea, algunas precisiones. Bueno, yo trabajo en la Universidad de la Frontera, la región de la Araucanía. La verdad es que, bueno, con respecto a la descentralización tenemos algunas diferencias con respecto a lo que es una política descentralizada, porque evidentemente la descentralización radica en que no que las personas en el fondo tengan la posibilidad de decir si quieren retirar o no su 10%, vale decir, podría ser si los territorios, efectivamente, y cada uno de los territorios estuvieran de acuerdo en que cuánto le corresponde o cuánto deberían de retirar los habitantes de ese territorio. Eso sería una política más bien descentralizada. Pero bueno, esas son conceptualizaciones que nosotros podemos ir trabajando. Yo creo que este tema es muy importante y a mí me interesa mucho poder aprender un poco más de la metodología que ustedes realizan, porque tal como lo dijiste, es un buen esto de los territorios hoy día ha sido un buen aprendizaje, pero ha sido un buen aprendizaje para los de Santiago, para los que viven en el centro, porque la verdad es que nosotros en las regiones llevamos años y años trabajando estos temas hace muchísimo tiempo. Recuerden, por ejemplo, en el norte los temas de Freirina, recuerden en Tu problema es mi problema, la gente de Aysén, hace años, y estoy de acuerdo cuando dices que efectivamente Santiago no es Chile, no tiene toda la población, pero más del 70% de la recaudación fiscal se queda en Santiago, por lo tanto, evidentemente ahí tenemos grandes problemas. Y justamente tenía yo esa duda, porque efectivamente es complejo poder ver los problemas, digámoslo así, desde cuál nivel vamos a abordar. Para nosotros, para mí particularmente, yo no sé, conozco un poco las realidades de las otras regiones, pero los niveles comunales son muy relevantes, son muy importantes. Si bien es cierto, quizás para algunos temas no van a ser precisamente abordados a partir de eso, pero hay que entender que, voy a hacer una precisión, la CACEL no es representativa por comunas, lo fue, o sea, tuvo una precisión en el año 2015 que fue representativa para alrededor de 140 comunas, pero hoy día no está pensada en eso. Si bien es cierto, se podría ocupar en algunas comunas cabeceras regionales de manera representativa, pero no lo es. La encuesta nacional de empleo no es representativa de las comunas, por supuesto, eso ya lo dijimos, y por eso es que me parece súper relevante lo que levantan ustedes con respecto a la metodología, porque podríamos pilotear. Cuando uno trabaja en región,
bueno, ustedes igual trabajan en regiones, pero cuando uno trabaja en región, por lo menos en la región de la Araucanía, los actores te piden esto de los territorios, ¿cómo lo bajamos a las comunas? Porque existe también al interior de las regiones un centralismo con respecto a la capital regional con la otra. Por ejemplo, acá Temuco se lleva todo, ¿no? Y las comunas, y la realidad, por ejemplo, de Melipeuco, de Cunco, de Lonquimay, son radicalmente distintas a la realidad que podemos tener en Temuco. Por lo tanto, tampoco sirve una lógica más así como de provincia, Cautín Mayeco, por ejemplo, que tenemos nosotros, sino que más sirve una cosa más bien territorial. Y ahí yo le veo mucha relevancia a la metodología que ustedes hicieron, que era como, yo lo veo, yo no soy experto en este tipo de cosas, pero lo veo así como ustedes lo veían, y corríjanme por favor, algo así como de caso y control, excepto veían una cosa primero y otra después que pasaba, como lo que ocupan la gente de medicina, pero obvio no es lo mismo. Y ahí sí me llama un poquito la atención porque sobre los hallazgos, me gustaría que si pudieras profundizar un poquito más los hallazgos, porque claro, yo trabajo particularmente en el Observatorio Laboral de la Araucanía y es una iniciativa que levanta datos, ¿cierto?, de temas de empleabilidad. Claro, y nosotros hace rato veníamos diciendo que la pandemia le había pegado más a las mujeres, que habían pasado harta gente a los inactivos, que vamos a tener un problema cuando volvamos de los inactivos potencialmente activos, que van a subir la tasa de desempleo probablemente bastante alto. Y claro, tú mostraste también eso sobre la metodología, pero me gustaría saber qué cosas adicionales podemos sacarle, porque a mí se me ocurre que esto lo podríamos pilotear en las comunas, digámoslo así, y ver efectivamente cómo se podría abordar este tema del empleo y algunos otros. Eso nomás me callo para que no se aburra el resto de la gente. Gracias, Camilo. Juan Pedro. Sí, varias cosas y gracias por la pregunta. Y a veces me gusta hacer preguntas porque uno se da cuenta que quizás no fue lo suficientemente preciso. Y estoy de acuerdo en muchas cosas que dijo. Entonces, algunas precisiones que quería mencionar. Cuando hablé de descentralizado, es una mala traducción, quizás no sé, porque en el fondo está pensando en economía, uno habla de un planificador central que decide las cosas, y si no, se habla de descentralizado que lo deciden los individuos. Entonces, en esa lógica de teoría económica que pensé descentralizado. Y efectivamente, cuando uno habla de ciencias regionales, descentralizado tiene otro concepto también que se refiere a la distribución de poder y decisión hacia las regiones. Entonces, quizá hay, perdón si fui poco claro, me refiero centralizado a la idea de que en vez de un planificador central, eran más bien las firmas, los individuos los que tomaban la decisión. Y gracias por esa precisión. Otra precisión que creo es importante, y ahí ojalá que me corrijan si me equivoco, cuando hablé de política nacional que se implementó a nivel de regiones, estoy de acuerdo contigo que las regiones hace tiempo que están luchando por sus realidades y estoy de acuerdo con eso. Lo que yo me refería quizás era que desde las políticas que yo conozco es la primera, que es una política nacional, pero que desde los medios de comunicación hasta las vocerías que se hacen de la política pública tienen una bajada regional que te dice, mira, lo vamos a hacer así en la comuna tanto. Yo no recuerdo ninguna política de sí o sí, que sea tan llevada a comunas. Mira, la comuna subió, bajó, yo no recuerdo, y eso a mí me gustó mucho. Y a eso me refería, de que se le dio el espacio a que la vocería de la política en el gobierno, en los medios, en todas partes, fuera comunal. Y a eso me refería, y creo que es súper claro, porque significa que se puede hacer. Para mí eso fue... Ahora, obviamente yo sé que hay políticas públicas que después se bajan y se implementan a nivel regional, pero que desde la forma en que se percibe por la gente común y corriente, que es una política que tiene una componente propia y local, eso me pareció la novedad, y quería como destacarlo, como mostrando que se puede tener una política que desde la vocería de la moneda hasta los medios de comunicación es absolutamente local. Eso me pareció súper interesante. Te comenté la CACEN, estoy de acuerdo, no quise ser muy preciso, pero efectivamente la CACEN ha tenido, algunas CACEN tienen casi 100, o sea, varias representativas comunales, otras han bajado, han subido, cambia un poquito CACEN en CACEN, pero sí, es como la que uno podría ocupar para más comunas, pero efectivamente no son todas las comunas. Y obviamente nosotros, para no aburrir a la gente, si te interesa, mándanos un mail y podemos contar y te comentamos más de la metodología. Nosotros hacemos boletines laborales que quizás son súper parecidos a lo que ustedes están haciendo en el observatorio. Felices de que hagamos una colaboración y coordinemos, porque efectivamente nosotros creemos que ojalá se levanten y se mejoren los datos regionales para que después la autoridad no pueda decir que no sabía. Porque cuando están los datos, lo hicimos, lo trabajamos, lo iniciamos, están ahí. Si no ocupan o no ocupan, no es cosa, pero al menos tenerlo y que se sepa, y que nosotros estamos trabajando en el centro para generar datos y análisis para que cualquier autoridad, cualquier persona, como ustedes están en esta charla, que se interese, les podemos dar y dar la información lo más analizada y resumida posible para que sea de utilidad para sus decisiones.
Sí, quizá hay una precisión para Camilo también. Bueno, el mail lo esperamos harto para poder, vamos a ver qué hacemos, pero nosotros hicimos la pega gigante, que es bajar la información de la dirección del trabajo, que está en PDF, muy inaccesible, a nivel de empresa, por root de empresa que es pública, porque la ley lo exige así, y la combinamos con la información del Servicio de Impuestos Internos, que también es pública, y hicimos la bajada para poder conversar esto. Entonces se puede ver más o menos cómo es la inscripción de la LPE comunal, y eso se puede hacer, pero la parte de la parte laboral es la que queda como un poquito coja en ese sentido. Así que, pero súper bien la pregunta y el comentario. Creo que por el tiempo y en honor al tiempo de los demás, ha llegado el momento de poner un pause a esta conversación. Como decía María Paz, este es un ciclo de charlas, vamos en la segunda de 4 charlas, nos quedan 2 más, 2 o 3 más quizás, de las distintas cosas que estamos haciendo. Nosotros como centro y universidad estamos comprometidos con la formación y la divulgación de esta información para el desarrollo de las regiones. En ese sentido, como decía María Paz, los invitamos a revisar las distintas iniciativas que estamos haciendo. Comentarles que en enero vamos a hacer una escuela de verano de formación online, muy cortita, muy como de introductoria, de formación de la investigación usando R, que es un lenguaje estadístico, con hartos ejemplos regionales. Y luego también en el siguiente año, 2021, tenemos un diplomado formal de ciencia de datos para políticas públicas, que tiene una versión regional muy marcada, con análisis de ciencia regional, que viene informado con toda la experiencia que tiene el GovLab haciendo este diplomado en Santiago, muchas cosas, pero quisimos darle una bajada y una mirada territorial, una bajada regional. Y para eso sumamos a Juan Pedro, que tiene esta experiencia, como ustedes vieron en esto, a Patricio Roca, que es una persona muy reconocida en el ambiente también regional, que fue director y fundador de la Sociedad Chilena de Estudios Regionales, SOCHER. Así que los esperamos y esperamos que se mantengan conectados y atentos a nuestras actividades, y cualquier cosa también nos pueden escribir a través de nuestros distintos canales. No sé si María Paz quiere decir algunas palabras finales. No, solamente agradecerles y pronto le estaremos contando de la Escuela de Verano de R, así que es un producto insigne del CPR que desde este año vamos a apoyar también desde el GovLab completamente en la implementación y que es un aporte, ¿no es cierto?, a formar personas de las ciencias sociales, NR, y ojalá que se puedan sumar varios de ustedes también. Y si les gusta, bueno, quizás hacer otra cosa. Muy bien, muchas gracias a todas y a todos por sumarse, que tengan una buena mañana y un buen fin de semana también. Chao, chao. Gracias. Gracias.